¿Qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos a esta tercera edición de Webinar Pasa. Mi nombre es Claudia Campos y el día de hoy vamos a hablar sobre cómo evitar filtraciones y humedad en azoteas y techumbres. Bienvenidos sean todos ustedes, un saludo a todos los que nos están escuchando y pues vamos a dar inicio. Como bien sabemos, estamos próximos a iniciar la temporada de lluvias y esto nos va a generar ciertos problemas o vamos a detectar algunos detalles en nuestros plafones, muros y azoteas, como cuáles, principalmente la filtración y humedad. Y estos son derivados de algunos puntos críticos que comúnmente no analizamos previo a la temporada de lluvia o no tenemos una cultura de la revisión de nuestras losas. Y de la filtración de humedad, lo que hablábamos generalmente son causados por problemas con nuestro sistema impermeable existente. ¿Qué quiere decir? Que nuestro sistema impermeable existente quizá haya cumplido el tiempo de vida útil para la protección de nuestra azotea o de nuestra casa. Y no lo detectamos hasta que nosotros vemos o notamos ya la filtración en los plafones. Puede ser que ya haya terminado su vida útil, que tengamos zonas de encharcamiento y precisamente esto está ocasionando que nuestra losa, que nuestro sistema impermeable esté resentido y por ahí es donde empiece a filtrar. Las grietas y fisuras definitivamente. Si nuestro material impermeable ya sufrió una ruptura, por ahí es lo más probable que empiece a filtrar. Y si estamos hablando de una losa nueva, también las grietas y fisuras son un tema importante, ya que podemos colocar un sistema impermeable y en algún punto donde pueda estar entrando la humedad, no se va a reflejar sino hasta donde tiene la grieta y la fisura. Esto lo vamos a evitar siempre y cuando nosotros reparemos previamente el resane de ese punto crítico. Las bajadas de agua pluvial o bajadas de desagüe obstruidas. Normalmente y en muchas ocasiones el principal efecto de la filtración es ocasionado porque no revisamos nuestros canalones, bajadas o tuberías que nos ayudan al desalojo del agua pluvial. Por lo tanto, se queda el agua encharcada y esto de alguna manera provoca que se empiece a filtrar el agua. Entonces es importante que al inicio de esta temporada nosotros echemos un vistazo a nuestra azotea, echemos un vistazo a nuestros muros que normalmente están pues expuestos a la intemperie para poder determinar qué es lo que nosotros debemos de las acciones que nosotros debemos de tomar para poder evitar un problema a futuro. Recuerden que en el webinar pasado hablábamos que estos no solo nos provocan daños al inmueble, o no solo nos provocan daños materiales, sino también nos pueden llegar a provocar daños a la salud. En PASA contamos con una solución impermeable, en este caso vamos a hablar de un sistema acrílico PASA, que es el Imperpasa 801 e Imperpasa 802. Este es un material acrílico, el cual tiene ciertas propiedades y ventajas que nos van a ayudar a solucionar los problemas de humedad que nos acechan en esta temporada. Es importante saber que la vida útil de nuestros materiales Imperpasa 801 es de 3 años y el Imperpasa 802 es de 5 años. Estos, como bien decíamos, son impermeabilizantes acrílicos listos para usarse, que no necesitan mano de obra especializada, quiere decir que lo puede aplicar el ama de casa. Tienen un alto índice de reflectancia solar. ¿Qué ventaja nos da que un material tenga este índice de reflectancia solar? Pues que lo vuelve automáticamente una especie de material con aislamiento, con propiedades de aislamiento térmico. Los rayos no inciden directamente en la superficie y esto nos otorga un interior de nuestros hogares más confortable.
porque nos ayuda a reducir la temperatura y con ello pues obviamente el uso de de equipos que nos ayudan a climatizar los ambientes. Principalmente son usados para losas y techumbres. Estos materiales no soportan un tránsito peatonal, por lo cual solo está estipulado para lo que pudiera ser losas que no van a tener este uso, como sería una terraza o algo por el estilo. Tendría que ser algo que no tuviera tránsito. El sistema y el método de aplicación es muy sencillo. Vamos a hablar aquí de los pasos, de lo que tenemos que hacer nosotros para hacer esa aplicación. Y primero que nada, me gustaría hablar un poco de la preparación de la superficie. En cuanto a la preparación de la superficie, es importante que nosotros revisemos las condiciones que tiene nuestra superficie, nuestro sistema impermeable existente, si es que hay, en el caso de ser una losa nueva, pues ver qué es lo que tenemos presupuestado o qué es lo que podemos nosotros colocar, buscar las mejores ofertas para la colocación para la protección de nuestro inmueble. En el caso de que tengamos un sistema impermeable existente, como hablábamos en el primer webinar, en la primera edición de estos webinars, hablábamos de cómo determinar qué es lo que podemos nosotros utilizar sobre un sistema que ya tenemos existente. Si ya tenemos filtraciones y humedad, es importante que se retire por completo ese material y coloquemos un sistema nuevo. En cuanto a la preparación de la superficie, es importante sumamente la limpieza, que evitemos todas las partes sueltas. En el caso de la grasa, el polvo, pues eliminarla. Nunca debemos de aplicar sobre superficies mal adheridas, así como también protuberancias o algunas zonas puntiagudas que no estén regulares. Mientras más irregular sea la superficie, nuestro material impermeable pues tendrá un mejor desempeño. Cualquier cosa que impida la adherencia de nuestro material pues debe de ser de alguna manera retirado. Una vez que nosotros tenemos la preparación de superficie, vamos a proseguir con el resane de grietas y fisuras. Nosotros tenemos dentro de la preparación de la superficie la limpieza, pero también es importante que consideremos las bajadas, que las bajadas de agua pluvial estén por debajo del nivel para el desalojo correcto del agua pluvial, así como también que no existan encharcamientos, que existen las pendientes necesarias. Por reglamento nos piden de un 2 a un 3% para el correcto desalojo. En el caso del resane de grietas, debemos primero de identificarlas. Algunas veces a simple vista no se detectan, pero cuando nosotros colocamos nuestro primario y cuando no las detectamos, principalmente cuando son losas nuevas, aquí yo consideraría que aplicáramos primero el primario para que nosotros podamos ver estas grietas y poder tratarlas. En el caso de un mantenimiento, las grietas y fisuras se vuelven evidentes. Digamos que todos los daños en cuanto a grietas y fisuras ya le salieron al inmueble y son muy fáciles de identificar. Entonces, en este punto vamos a utilizar un material que se llama Aislaflex Cement, que es un material acrílico pastoso, que nos da la propiedad de elasticidad para poder trabajar estas grietas que comúnmente les llamamos dinámicas, porque van a estar en contacto movimiento de acuerdo a la superficie. El primer es una parte importante en nuestra aplicación, porque con ello terminamos de rematar la superficie o de sellarla. Quiere decir que nuestro primer nos va a dar las propiedades de capa de liga para poder aplicar nuestra capa impermeable. En este caso vamos a utilizar un primer acrílico que se llama Aislaflex Sello. Posterior a la aplicación debemos dejar secar un tiempo aproximado que puede ir de las 2 a 4 horas, dependiendo de las condiciones climáticas. Esto va a influenciar mucho en el horario que nosotros apliquemos, pero comúnmente va
en ese rango. Es importante que no dejemos el primer mucho tiempo expuesto, porque entonces nuestro material pierde propiedades de adherencia para recibir nuestra capa. Empieza a recibir polvo y basura y pierde la propiedad adherente. Entonces ya no va a tener una laminación correcta y tendríamos que volver a aplicar o colocar el material primario para continuar. Posterior a la aplicación del primer, se coloca la primera capa impermeable directamente del envase sin diluir, más una malla de refuerzo. En este punto es importante el uso de la malla para poder darle cuerpo a nuestro sistema impermeable, y además esta nos va a ayudar a soportar los movimientos térmico-estructurales propios de nuestro edificio, que van a estar pues de alguna manera influenciando en el movimiento y contracción de los materiales. Eso es por naturaleza, entonces es importante que le coloquemos para evitar una falla de nuestro material. Aquí vamos a dejar secar por un periodo de 12 a 24 horas y vamos a colocar lo que es la segunda capa en un sentido contrario a la primera para poder entramar el sistema y así lograr que ningún poro quede sin cobertura de material impermeable. Entonces, como notan, es un sistema tradicional, sencillo, que no requiere ni de mano de obra especializada ni de herramienta especializada. Una vez que nosotros decidimos utilizar el Imperpasa 801 y 802, debemos de prevenir algunas cuestiones antes de iniciar. La primera y más importante es que no apliquemos cuando tengamos ya pronóstico de lluvia. Eso es muy importante que revisemos, que no coloquemos, porque nuestro material puede llegar a tener algún efecto secundario. Una vez que ya sabemos que no debemos de aplicar cuando tengamos amenaza de lluvia, optemos por usar una ropa adecuada para la aplicación, ya que debemos de protegernos en este caso del sol. Se recomienda pues que utilicen gorra, que utilicen en este caso pues inclusive lentes de sol. En el caso del sistema impermeable en color blanco, es muy recomendable porque llega un punto en el que a veces ya no vemos ciertos detalles, y en esos detalles es donde queda un punto frágil o vulnerable para la entrada de humedad. Entonces, consideremos el uso de esta ropa adecuada. En el tema de la herramienta también es importante que tengamos en este caso los rodillos y las brochas a la mano para que nosotros no tengamos que estar dependiendo a lo mejor en este caso un ayudante. Nosotros tengamos todo ya a la mano para poder dar inicio a nuestra aplicación. Despejar el área para evitar tropiezos creo que también es importante, en el sentido de que vamos a trabajar en alturas, lo cual pues de alguna manera conlleva un riesgo. Es importante que nosotros busquemos las mejores condiciones para evitar algún tipo de accidente. Y sobre todo, que consultemos nuestras fichas técnicas de los productos. ¿Qué quiere decir? Que leamos el rendimiento, que entendamos con qué herramienta lo vamos a aplicar, si lleva alguna dilución, si voy a necesitar algún equipo especial, no nada más refiriéndonos al material acrílico impermeable, sino también cuando apliquemos otros materiales. Es importante que conozcamos las ventajas, desventajas y consideraciones que debemos de tener antes de aplicar nuestros productos. Vamos a pasar a ver un segmento de lo que sería una aplicación de Imperpasa 802 rojo, el cual presenta una aplicación de manera sencilla, y pues vemos en la pantalla lo que es la preparación de la superficie. Aquí nuestra compañera está realizando la limpieza de la superficie. Esta es una superficie que cuenta con un manto prefabricado asfáltico. Si notan donde se encuentra la bajada, vemos que hay una cierta cantidad de lodo, lo que nos dice que de alguna manera
esta superficie tiene un encharcamiento y puede ser provocado justamente por la obstrucción de la bajada, y es por ello que se empieza a ver la concentración de humedad y polvo, en este caso ya lodo, que sigue obstruyendo la bajada. Entonces aquí vemos que hace una limpieza, vamos a colocar sobre nuestro sistema impermeable prefabricado, ya determinamos y ya vimos que no existe punto de filtración y podemos proseguir con nuestra aplicación. En los mantos prefabricados es importante revisar qué tipo de sistema vayamos a colocar. Este es propio y apto para la aplicación. Sin embargo, hay otros sistemas de los que hablaremos más adelante. Aquí vemos la aplicación de la Islaflex sello, que es el primario acrílico, el cual se coloca de manera directa. Aquí nuestro compañero lo que está haciendo es recortando o delimitando la superficie que va a aplicar, y lo aplica a un rendimiento aproximado de 5 metros cuadrados por litro. Vamos a dejar secar, ya habíamos dicho, la cantidad de tiempo, que es relativo o va en función de la temperatura que se maneje en el lugar. La aplicación de la primera capa, en este caso una Imperpasa 802, vamos a aplicar en un sentido igual, de igual manera. Él está iniciando por la parte baja, que es la bajada de agua pluvial, y es ahí donde nosotros vamos a empezar a colocar nuestra malla de refuerzo, que recuerden es la que nos va a dar la resistencia a los movimientos estructurales. Él hace el recorte del material, lo coloca directo, lo aplica directamente del envase, no realiza ninguna dilución, porque recuerden que diluirlo es alterar las propiedades de nuestro producto. Entonces, es por ello que es importante. El rendimiento de este material es aproximadamente de 1 a 1.5 metros cuadrados por litro. Va a verse influenciado el tipo de superficie donde nosotros coloquemos. Puede ser más o puede ser menos. Eso nos lo va a ir dando hasta cierto punto la experiencia. Sin embargo, ese rango y ese parámetro está calculado para que nuestra capa impermeable nos quede de un espesor que nos otorgue la protección y la durabilidad por los 3 o 5 años del que ustedes elijan. La colocación de la malla, y le llamamos embeber la malla para que no se nos vaya a despegar. Recuerden que la aplicación o la segunda mano se coloca de 12 a 24 horas después de aplicar la primera. Entonces con este paso de embeber la malla logramos que no se nos vaya a despegar. La aplicación de la segunda mano se coloca de manera contraria a la primera, para poder realizar el entramado de nuestro sistema impermeable. Es un impermeabilizante acrílico tipo pintura, pero es importante que nosotros no demos por sentado que es una pintura, porque entonces empezamos a estirar el material y no le damos la suficiente capa para lograr la impermeabilidad. Aquí vemos, termina nuestro compañero la aplicación con rodillo, y para que nosotros podamos transitar la superficie debemos de dejar aproximadamente 24 horas para que no haya un tema de desprendimientos. Si nosotros colocamos en temporada con amenaza de lluvia, lo que vamos a lograr es que si aplicamos por la mañana y a cierta hora nos llueve, pues vamos a correr el riesgo de que pueda deslavarse. Por eso no es recomendable que nosotros apliquemos bajo estas condiciones. Parte de las características que tiene el material es que son 100% impermeables, muy flexibles y ecológicos, y permiten reducir el consumo de energía, como hablábamos, porque se vuelve en color blanco particularmente aislamiento térmico. Contamos con la certificación para poder ofertar nuestro producto como un material que cumple y que tiene ciertos requerimientos para que nos otorguen el índice de reflectancia solar. Tienen una alta resistencia al intemperismo y tienen baja absorción de agua.
No contienen asfaltos, asbestos, plomos y solventes tóxicos. ¿Qué quiere decir esto? Que no contenga estos materiales, pues que van a ser, no van a ser dañinos para nuestra salud particularmente, ¿no? Quiere decir que estamos ocupando un material que no nos va a perjudicar. La durabilidad de 3 y 5 años, recuerden, Imperpasa 801, 3 años e Imperpasa 802 de 5 años. Ambos vienen en color blanco y en esta ocasión tenemos la promoción del cubetón, en el cual se les otorga un 20% de producto como parte de la celebración de nuestros 35 años de aniversario. Como comentábamos, el uso o la lectura de la ficha técnica es importante para ver y cerciorarnos de cuáles son los complementos que debemos utilizar. No se vale llegar a una tienda a pedir solo el Imperpasa 802, aplicarlo directamente sobre su losa sin hacer una preparación, sin la colocación de un primario y sin la colocación de una malla, porque este material definitivamente va a estar destinado a que en algún momento va a sufrir una falla. Por ello es importante que tengamos en cuenta que la Isla-Flex sello es parte de los complementos del sistema acrílico y lo consideremos. La cubeta nos da un aproximado de 76 metros cuadrados. El resanador, en este caso la Isla-Flex Semen, para las grietas y fisuras. La malla de refuerzo la tenemos en presentación de rollo y nos rinde aproximadamente 99.5 metros cuadrados, y eso también va a ir en función de lo accidentado que esté la losa o de los elementos que tengamos en esa losa, ya que en las losas encontramos tinacos, tuberías, las bajadas, tenemos bases de algunos equipos, paneles solares, en fin, todo el recorte de estos elementos pues nos va a conllevar a que el rendimiento se nos vea minimizado. El Imperpasa 801 y 802 no solo lo tenemos en el cubetón, también tenemos presentación de 200 litros, cubeta y galón. Y aquí la importancia de que ustedes conozcan que existen estas presentaciones es por aquello de que probablemente utilicemos una cubeta y un galón, 2 cubetas y un galón, dependiendo de los rendimientos que nosotros calculemos conforme a nuestros requerimientos de la losa. En el caso de las casas de interés social, pues realmente son pequeñas, entonces podemos considerar ahí el uso de galones, cubeta y galón, o inclusive también de la Isla-Flex sello en galón. El sistema es un sistema tradicional a 2 capas con malla de refuerzo de cualquiera de los dos productos, ya sea 801 y 802, y les repito, el rendimiento del material va a 1 litro por metro cuadrado, sin embargo puede llegar a ser mayor dependiendo del tipo de superficie que nosotros coloquemos. En el caso de un manto prefabricado, el rendimiento va a verse afectado. ¿Por qué? Porque tenemos dentro del manto prefabricado las gravillas, tenemos ciertos espacios que tenemos que de alguna manera rellenar, y esto nos puede llegar a ocasionar pues que se nos vaya hasta 1.5 litros por metro cuadrado. Igual si es una superficie muy lisa, puede ser que nos pueda pues de alguna manera abarcar más. Sin embargo, con 1 litro por metro cuadrado nos deja la suficiente película para lograr la impermeabilidad. Como recomendaciones muy especiales, tenemos que revisar siempre la consistencia del producto antes de aplicar. Principalmente, yo les sugiero que revisen desde que adquieren el material la fecha de caducidad del material. Con esto, de alguna manera, nos aseguramos que estamos obteniendo un producto de buena calidad.
La consistencia. Una vez que nosotros destapamos esa cubeta, debemos de revisar qué consistencia tiene. No es una consistencia líquida y tampoco debe de ser una pasta. Siempre es importante que nosotros mezclemos el material antes de aplicar, por aquello de que alguna carga pudiera llegarse a sentar. Entonces, con eso nosotros homogenizamos nuestro producto y estamos listos para poderlo aplicar. Hay que considerar, aparte de la amenaza de lluvia, debemos considerar también la hora de aplicación. ¿Qué quiero decir con esto? Debemos de buscar que no apliquemos sobre superficies que estén muy calientes. ¿Qué nos puede provocar que apliquemos sobre una superficie caliente? Pues obviamente que nuestro material pueda llegar a presentar una especie de ampollamiento, de burbuja o abolsamiento. Estos se generan porque la superficie está caliente. Nosotros colocamos una capa, lo que vamos a hacer es de alguna manera encapsular el material. Seca la capa inmediata que toca la superficie y la que está al intemperismo, pero dentro de ella se queda parte del material fresco, lo cual nos hace y nos genera algún efecto secundario. También aplicar en superficies muy frías también puede llegar a afectar el desempeño de nuestro material. Puede ser un craquelamiento, no solo la aplicación sobre superficies frías, sino también que apliquemos en mayor o menor rendimiento, también en menor rendimiento nos puede provocar el craquelamiento. No diluir, ya lo mencionábamos, es importante que no diluyamos el material porque ¿qué sucede? Que a veces nos da por decir, aplicamos a ponerle 1 litro de agua para que el material de alguna manera tenga trabajabilidad. El material viene diseñado para que les dé las propiedades tanto de trabajabilidad como de impermeabilidad. Por ello, nosotros recomendamos que se aplique directamente del envase. ¿Qué sucede si ustedes se atreven a colocarle mayor cantidad de agua que se atrevan a colocarle una cierta cantidad de agua? Ya no hablemos que si es mucha o es poca, sino una cantidad de agua. Lo que vamos a lograr nosotros es que vamos a incrementar de alguna manera nuestro material. Entonces, si nosotros no colocamos la cantidad correcta por rendimiento, vamos a dejar una película pues muy delgada, lo cual pues obviamente el agua se evapora, pero nosotros ya aplicamos nuestro litro por metro cuadrado diluido y entonces la película viene siendo una película pobre, una película que que lo más seguro es que tienda a fallar por esa dilución que realizamos. Los rendimientos de los productos, como les mencionaba antes, es importante porque si nosotros colocamos el rendimiento mayor, lo que podemos lograr es que también exista un craquelamiento. Aquí si aplicamos más o aplicamos menos, vamos a tener una afectación en mayor o en menor medida, pero vamos a tener una afectación. Respetar los tiempos de secado entre capas. También debemos de dejar secar el primario. Si nosotros nos dejamos secar el tiempo necesario el primario, lo que vamos a hacer es cuando transitemos la superficie para aplicar nuestra capa, comencemos a llevárnoslo en el calzado. Y eso de alguna manera pues logra que en esa parte donde ya levantamos el material pues no tenga la suficiente adherencia. Entonces la siguiente capa quedará de alguna manera suelta en ese punto. En cuanto al tiempo de secado entre capa y capa, también debemos de considerar que sea por lo menos 12 horas. Bueno, esto también va a ir en función al lugar donde nosotros nos encontremos. No es lo mismo una aplicación en Toluca, una aplicación en Villahermosa. Entonces, ahí también debemos de considerar que la ficha técnica siempre es una guía de lo que nosotros debemos de hacer. Sin embargo, dentro de las condiciones reales de aplicación van a haber algunos asuntos en los que se puede llegar a ajustar. Si tienen dudas respecto al tiempo de aplicación, respecto al
a las temperaturas que se manejan en su región. No duden en llamarnos, en consultarnos, en mandarnos todas sus dudas y preguntas a info@pasaimper.com para que nosotros podamos darles la mejor respuesta a su cuestionamiento en el tema de adherencia sobre un tipo de sustrato, en el asunto de la colocación de mantenimiento, si no tienen la certeza de qué material es el ideal para su superficie, para su requerimiento. Es importante. Debemos de saber que los sistemas impermeables se ajustan a las necesidades y también nosotros podemos ajustar este material, ¿no? Que no es nada más que existen los acrílicos, hay una infinidad de materiales impermeables que existen que pueden acomodarse a sus necesidades. Ahorita hablamos del Imperpasa 801 y 802, que es el material que de alguna manera es de la línea hágalo usted mismo y no requiere herramientas especializadas. Hoy debemos de aprovechar la oferta que nos tienen con este cubetón, con este producto extra que nos están ofertando, y pues no sé si exista alguna duda, alguna pregunta sobre el material que acabamos de ver, de lo que acabamos de hablar. Si tienen un caso en particular, podemos analizarlo, revisarlo, y visiten nuestra página de internet, donde también tenemos expuestos todos los productos que tenemos que se pueden ajustar a sus necesidades. Contamos con 4 líneas de negocio, las cuales nos otorgan pues características particulares que podamos ajustar a nuestras obras. Entonces, ¿tienen alguna duda? Si tienen alguna duda, pregunta. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Nos están preguntando, ¿se puede aplicar sobre un IMPER prefabricado? Sí. Este material o un sistema acrílico se puede aplicar sobre un sistema prefabricado siempre y cuando tu sistema prefabricado no presente ninguna filtración, esté en buenas condiciones y tenga cierto grado de intemperismo. ¿Por qué pedimos que exista cierto grado de intemperismo? Porque los materiales prefabricados tienden a desprender aceites, tienden a desprender todavía algunos químicos de lo que es el asfalto. Entonces, si nosotros colocamos un imperacrílico cuando nuestro sistema prefabricado, de alguna manera, podemos decirlo, es muy joven, vamos a ocasionar que se nos pueda llegar a desprender, que pueda llegar a haber una incompatibilidad. Debemos de hablar de aproximadamente 2 a 3 años. De 2 a 3 años es cuando nosotros podemos colocar sobre un prefabricado para justamente evitar este tema de incompatibilidades. Nos preguntan cada cuándo recomiendan dar un mantenimiento. Esa es una muy buena pregunta. ¿Por qué? Porque estamos de alguna manera a veces en una cultura en la que no programamos o no revisamos hasta que ya tenemos el problema. Es importante que por lo menos antes del inicio de la temporada de lluvia, cada año demos una inspección a nuestra losa, a nuestra azotea, para ver las condiciones de nuestro sistema impermeable. Y aquí preguntarán, oye, pero nos estás diciendo que es un material que te dura de 3 a 5 años. Sí, efectivamente, pero hay algunos factores que llegan a afectar a nuestro sistema impermeable, como cuáles, el tránsito que pueda llegar a tener durante ese año, quizás sea no es una azotea en la que sí se transite regularmente, o bien el uso de las antenas también, que a veces se desconoce dónde se hacen las perforaciones o no. Comúnmente no subimos con el técnico a ver dónde está aplicando la antena, y entonces nos deja ahí las perforaciones, o bien, no sé, llegan a clavar, llegan a arrastrar algo. Pueden ser muchas actividades que pueden llegar a afectar. Sin embargo, el material
pues te dura los años que te ofrece. En este caso el Imperpasa 801 3 años y 802 5 años, pero sí es importante que por lo menos cada año revisemos antes de que inicie la temporada, que nuestras bajadas estén correctas, que no existan los encharcamientos y que pues de alguna manera no exista una ruptura o una burbuja rota en nuestro material impermeable. Podemos colocar sobre el Imperpasa otro material acrílico, sí, sin ningún problema, tiene una buena adherencia entre los dos materiales, son de la misma naturaleza. Aquí nada más se tiene que evaluar que no exista grasa, que no exista polvo y obviamente, repito, que no exista filtración. En el caso de que exista filtración y nosotros requerimos hacer solo un parche en donde creemos que está la filtración, yo les sugiero que consulten a su distribuidor más cercano para que pueda hacerle una inspección o un levantamiento en obra y realmente se determine la entrada de humedad. Muchas veces reparamos donde creemos o consideramos que está la filtración o la entrada de humedad y realmente no es por ahí. Donde se presenta la marca de la humedad, es donde ya el agua encontró un corte y es donde ya empieza a gotear. Sin embargo, puede estar entrando desde el otro extremo. Por eso nosotros no recomendamos el tema de hacer parches. Y pues los mantenimientos sí deben de ser sobre superficies, sobre sistemas impermeables que de alguna manera tengan cierto tiempo de vida útil todavía, o sea que no exista ruptura ni filtración. ¿Alguna otra pregunta? Recuerden siempre, si tienen dudas, hacer el contacto con nosotros o bien con su distribuidor más cercano. Pasa cuenta con distribuidores en toda la República, los cuales están dispuestos a atender sus necesidades. Y en el caso de que ustedes opten por un sistema especializado, también nuestros distribuidores cuentan con cuadrillas de aplicadores que les pueden otorgar inclusive garantías por mano de obra. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, si no existe más preguntas o se les llegan a presentar alguna otra durante el... ¿Cuál es la diferencia? Bueno, a ver, aquí nos están preguntando. ¿Cuál es la diferencia entre el color rojo y blanco y cuál me recomiendas? Ok, muy bien. Mira, la diferencia es el índice de reflectancia solar. El color rojo, por su naturaleza en color, pues tiene menor propiedad de reflectancia, aunque sí tiene cierto valor. Quiere decir entonces que tiene una mayor propiedad de absorción de la radiación. Entonces, yo lo que recomiendo, y así está estipulado, es que el Imper en color blanco nosotros lo recomendemos o lo utilicemos en regiones donde la temperatura es mayor, porque ahí vamos a requerir que haya una máxima reflectancia de esos rayos solares para tener inmuebles más confortables en el sentido de la disminución de la temperatura. Pero si nos vamos hablemos, no sé, de Toluca, en donde la temperatura es más baja, entonces ahí podemos recomendar un color rojo, el cual nos va a ayudar a tener una mayor absorción de la temperatura y de alguna manera tengamos una ganancia pues de calor, ¿no? En este caso no va a ser tan significativa, pero sí vamos a tener cierta absorción de la radiación. Entonces, para definirlo, el color blanco lo podemos utilizar en climas cálidos, de templados a cálidos, y el color rojo de templados a fríos.
Normalmente la gente opta por el color rojo, en el caso de que por temas de cultura, normalmente veíamos todas las azoteas en color rojo, y esto se debía a que el sistema impermeable que se utilizaba hace algunos años, pues era a base de enladrillados y de alumbre y jabón que se preparaban con baba de nopal para darle impermeabilidad, y lo hacían con arena de tezontle. Entonces eso le daba una pigmentación roja. Por eso es que más que nada se vende en este color terracota. ¿Funciona solo para mantenimiento preventivo o también correctivo? Muy bien. Sí, en mantenimiento preventivo siempre es lo ideal, es lo que debemos de hacer siempre, de tener en mente lo que debemos de proteger para obviamente evitar gastos innecesarios. En el caso de los mantenimientos correctivos, yo considero que es importante consultar a un experto para que nos pueda definir dónde tenemos nosotros el punto de entrada de humedad y se pueda erradicar. De alguna manera, si nosotros no consultamos con un especialista, podemos correr el riesgo de que estemos aplicando el material y no estemos atacando el problema de raíz. Sin embargo, también consultando a un especialista podemos aplicarlo. ¿Alguna otra pregunta? ¿Funciona? Pasa del Bajío, bienvenidos, muchas gracias por su participación en este webinar. Espero que haya quedado clara la respuesta a tu pregunta. Siempre es importante que concienticemos a nuestros clientes en el sentido de que revisen sus losas antes de que tengan una filtración. Siempre es importante, aunque sabemos que muchos nos damos cuenta ya cuando tenemos ya el problema, ahora sí que el problema ya evidenciado. Y es ahí donde se complica el asunto para poder determinar la solución, ya que muchas veces lo más recomendable es retirar todo el sistema. Si ya no existen más preguntas, o en el caso de que durante la tarde o en los días consecuentes ustedes tengan alguna duda respecto a nuestro material Imperpasa, estamos para servirles en el contacto info@pasaimper.com. De cualquier manera, estaremos actualizando los webinars, y en función de lo que ustedes nos indiquen de los temas de interés, estaremos lanzando algunos otros. Estamos lanzando nuestros webinars quincenales. Si tienen algún tema en particular del que quieran que hablemos, inclusive de mantos prefabricados, de temas de poliuretano, de temas específicos que ustedes tengan, nos pueden hacer llegar sus comentarios, inclusive fotografías con la descripción del problema para que nosotros podamos orientarlos. No importa el lugar donde ustedes se encuentren, tenemos distribuidores y tenemos inclusive servicio de chat en línea para que podamos atender a todos sus requerimientos. Si ya no hay más preguntas, les agradezco